Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo soy Constanza Jiménez, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, y el seminario que nos convoca hoy día se titula Innovación para una agricultura sostenible, y la pregunta ¿es viable alcanzar la seguridad alimentaria con una producción ecológica? Bueno, seguramente hemos escuchado sobre los beneficios que tiene la agricultura convencional, ecológica, sobre la convencional en relación a sus efectos sobre las comunidades y el medio ambiente. Pero es común que se cuestione la rentabilidad y la posibilidad que tiene esta agricultura de suplir la demanda de alimentos ante la tasa de crecimiento de la población actual. Este cuestionamiento se relaciona estrechamente con el concepto de seguridad alimentaria, que es definido por la FAO como cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida sana. En el informe de Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del año 2020, se evidencia que América Latina y el Caribe es donde más rápido está incrementando la inseguridad alimentaria. De hecho, 47,7 millones de personas en la región padecen hambre, y en Chile casi 3 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos. Ante estos datos y la necesidad de encaminarnos hacia una agricultura sostenible, es que en este seminario esperamos conocer los factores que condicionan y regulan la seguridad alimentaria, profundizando en las respuestas que encontramos desde la agroecología y de experiencias de agricultura orgánica. Ahí sí, Bárbara. Sí, sí. Como decía Constanza, me presento, yo soy Bárbara Benítez, también estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, y en primera instancia queremos dar un agradecimiento a los asistentes y por sobre todo a los expositores. En este seminario presentan en orden Constanza Riquelme Borges, Carolina Huerto Flores y Francisco Bio Morales. Las preguntas se pueden realizar en el chat y serán contestadas en 2 bloques. La presentación quedará grabada por si quieren repetir la presentación o compartirla a sus contactos para que los que no pudieron asistir puedan verla. También pueden pedir a la misma persona que le enviaron correo a la reunión, lo pueden dejar en el chat. Sí, entonces, para el primer bloque, nuestras expositoras, como decía Bárbara, van a ser Carolina y Constanza. Les voy a dar una pequeña presentación de ellas. Carolina Burto Flores es nutricionista de la Universidad de Biobío, magíster en nutrición humana en la Universidad de Chile y es integrante de Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria. Y Constanza es agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en agroecología en el CEP Biobío e integrante del Ecobarrio Maipú. Sin más preámbulo y esperando sus aplausos virtuales, le doy la palabra a las expositoras para que puedan compartir su pantalla también. Hola, Caro, ¿pudiste compartir pantalla? Voy a hacer el recordatorio de que si van a compartir algún video, se acuerden de activar la opción del sonido, si quieren que se escuche. Y bueno, por mientras ahí se conecta, les cuento que después del segundo bloque, estamos con Francisco Bio, que nos va a contar su experiencia de huerto biointensivo 4 estaciones. Entonces vamos a tener un primer bloque, donde van a hacer las presentaciones las 2 chicas, luego preguntas, que las pueden dejar en el chat, y después lo mismo con Francisco. A ver, estamos resolviendo un problema. Que no podemos compartir pantalla. Debería ahora... Y ahí la Caro va a compartir. Ya. A ver. Disculpen. No se preocupen. Estamos bien en el tiempo. Ajá. Así que todo bien. Para las personas Si que pueden preguntaban por mientras. sobre la grabación, va a quedar grabado.
Em, Mm, Si pueden enviar un correo al siguiente que voy a dejar. tenemos un problema porque la Caro no se puede conectar. No se puede conectar a la sesión. Entonces me está pidiendo si existe la posibilidad de que empiece la exponencia. No recuerdo cómo se llama el chiquillo de las 4 estaciones, porque Francisco. no le funciona el internet. Y es que está Francisco. Sí, Eso y es lo lo que que no no. Ya. le sale es la opción de compartir pantalla. Sí, No, Felipe. No, es ¿Puedo internet. Es como en Francisco, general. ahí está, ya. ¿te sientes ¿Puedo cómodo comenzar? comenzando primero? No tengo problema. Sí, Ya, voy a presentarte un completamente. poquito. Nuestro invitado es Francisco Villa Morales, agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es agricultor y desarrollador del Huerto 4 Estaciones, proyecto pionero de huerto biointensivo con un enfoque comercial en Chile. Francisco nos va a contar su experiencia desde la agricultura orgánica regenerativa y profundizará en los aspectos que determinan si un sistema agrícola es rentable. Francisco, muchas gracias por venir. Te damos la palabra. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con todos ustedes la experiencia que hemos ido construyendo con el tiempo. Yo hace poco tiempo era estudiante como usted y también me metía y participaba en seminarios como este, así que feliz de devolver la mano y mostrar un poco todo lo que hemos caminado. ¿Me escuchan bien? ¿El micrófono funciona Sí, bien? súper bien. Sí. Bacán. El tema es súper amplio y como tenemos poco tiempo, voy a hacer una pasada más o menos rápida explicando lo que hemos hecho y lo que hacemos y después a las preguntas podemos profundizar más. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Tendremos al final un tiempito para preguntas. Así que las van Ya, a ir bacán. dejando en el chat y nosotras después te las decimos. Bacán. Entonces, yo junto a 3 amigos, socios, fundamos el año 2018 este proyecto que se llama Huerto 4 Estaciones. Hace una semana terminamos la tercera temporada de cosecha. Partimos de cero, completamente de cero, en una zona rural de la región de Aysén. Acá la flechita amarilla muestra dónde estamos. Estamos en la región de Aysén, en la costa del lago General Carrera. A los que a lo mejor cachan un poco, aquí está Chile Chico, acá está Puerto Tranquilo, donde están estas famosas capillas de mármol, Coyhaique, que está en la parte alta de la foto, y estamos rodeados de montañas, de glaciares, lo que hace que el clima sea un poco difícil, pero a la vez, al estar en la costa del lago, tenemos un microclima que nos da un poco de ventaja frente a otras partes de la región, que son más montañosas, donde hay heladas todo el año y todo. La razón por la cual nos vinimos para acá, ¿por qué tan lejos? Yo soy de Viña del Mar, mi socio el Javier también es de Viña del Mar, estudiamos en la Católica de Valpo. Los otros 2 amigos que no trabajan acá, pero son socios, también son de Viña. Nos vinimos para acá un poco como refugiados medioambientales, buscando una mejor calidad de vida, respirar aire limpio y tomar agua limpia. Y también con la idea de venir a una región donde la agricultura industrial no se ha instalado con tanta fuerza. A excepción de Chile Chico y algunas zonas de Coyhaique, la agricultura es más bien campesina y hay pocos agricultores. En toda la región de horticultores, productores de hortalizas, están catastrados como 300 y tantos nomás. Entonces, es como, para los que son de la zona central, estar acá hoy día haciendo agricultura orgánica y demostrando que se puede, es como viajar al pasado, a la región metropolitana, a la región del Maule, y haberles mostrado hace 300 años a la gente que se podía hacer de otra manera. Entonces, un poco, esa es la razón por la cual nos vinimos para acá, y está mezclada entre esas dos, ¿ya?
La pregunta que Connie me transmitió para el seminario es esta, que si es viable alcanzar la seguridad alimentaria con una producción ecológica. Nosotros creemos que sí, partimos de esa base, pero no es de un día para otro y hay que construirla. Nosotros somos una empresa, el Huerto Cuatro Estaciones es una empresa, legalmente está en una etapa como de ser un emprendimiento. Ahí podemos profundizar un poco más en eso, la diferencia entre una empresa y un emprendimiento, donde la incertidumbre es alta y el nivel de innovación también es alto. Entonces, no es como que esta respuesta se hace de un día para otro o se responde sí o no. Nosotros creemos que sí y estamos trabajando para demostrarlo, porque decidimos como empresa insertarnos en el mundo real que le hicimos nosotros, porque no es tan fácil, pero es más fácil crear una ONG, crear una agrupación, conseguir fondos y hacer huertos pilotos demostrativos para que otros agricultores puedan ver lo que uno hace. Lo que es más difícil es uno mismo transformarse en agricultor, partir desde cero, con principios agroecológicos y demostrar que se puede inserto en el mundo real, donde lo que vale al final es si los clientes te van a comprar tu producto a un precio justo, respaldando todo lo que tú haces. Que nosotros hoy día nos casamos con el concepto de la agricultura regenerativa, orgánica regenerativa, que ayer se llamaba orgánica, mañana se va a llamar quizás como, y son consensos que uno busca con otras personas para poder hablar el mismo lenguaje. Y la agricultura orgánica regenerativa hoy día lo que defiende es que el concepto de sustentabilidad ya no es suficiente, sino que hay que regenerar lo que está destruido, partiendo por los suelos. Los suelos hoy día están destruidos, hay que regenerarlos. También involucra una arista de bienestar humano, donde nosotros como agricultores queremos una calidad de vida alta, nuestros trabajadores también necesitan una calidad de vida alta, nuestros clientes, consumidores de hortalizas también, estamos preocupados de que ellos tengan una alimentación lo mejor posible. Y en nuestro caso nosotros no tenemos animales, tenemos 60 gallinas que son para consumo nuestro nomás, pero si es que hubiera un sistema como de manejo animal, involucra también todos los principios de que los animales vivan sin sufrimientos innecesarios y respetándolos a ellos, ¿cierto? Trabajamos con un método de agricultura que se llama método biointensivo. Este método de agricultura no lo inventamos nosotros, tiene miles de años. Las fuentes que yo por lo menos conozco vienen de Asia, de Corea, China y Japón, de hace 4.000 años por lo menos. Hay un libro que se llama Farmers of 40 Centuries, que es súper lindo, como cuenta un viajero del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, conoce estos países antes que se industrialicen, y es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Esta agricultura después se adaptó en Europa, evolucionó en la época antes del desarrollo de los autos. En todas las ciudades había muchos caballos, para los carruajes y todo para moverse. Y esto generaba mucho... Alguien me silenció, pero ahí me puse de nuevo. El problema ambiental más grande de ese tiempo, antes de la invención del auto, era el guano de los caballos en las ciudades. Y la gente caminaba prácticamente por la caca. Esto dio pie a métodos de agricultura muy intensivos y muy productivos en poca superficie, porque tenían una abundancia de guano que hoy día nosotros ni siquiera entenderíamos. O sea, nosotros ponemos entre 100 a 150 metros cúbicos de compost por año en menos de 1 hectárea. Y estas personas ponían hasta 8 veces más que nosotros, para que entiendan un poco las magnitudes de la cantidad de materia orgánica y guano que había antes en estos sistemas. Con la industrialización del mundo y con el desarrollo de los automóviles, esta agricultura fue desapareciendo, y en los años 1900 y tanto, la línea por lo menos que nosotros recibimos de conocimiento viene de Elliot Coleman, que es un agricultor que cuando tenía más o menos 30, 20 y tantos, 30 años, fue a Europa a ver estos sistemas agrícolas intensivos,
y lo llevó a Estados Unidos y lo modernizó un poco para que tenga un enfoque más eficiente y más comercial. Estoy mostrando algunos referentes. Estas son fotos del huerto. Aquí me voy a cambiar un poco en el tema, pero que nosotros aprendimos la práctica de la agricultura orgánica en Ecuador, en la finca Chaupi Molino. Si quieren visitar el sitio web o el Instagram, Chaupi Molino. Ellos llevan 40 años casi haciendo agricultura orgánica y aprendieron en Chile, en el SET, que antes estaba en la región metropolitana, me parece, en los años 70, 80, por ahí. Bueno, este es el Four Seasons Farm, que es el agricultor Elliot Coleman que les contaba. Este gallo ahora tiene 80 años. Cuando tenía 30 y tantos, trajo esta agricultura a Estados Unidos y la empezaron a modernizar. Como todos los gringos son secos para sistemas como de máquinas y herramientas ergonómicas, y lo hicieron más eficiente. Y después fueron apareciendo otros agricultores que pescaron este conocimiento y lo llevaron un poco más allá aún. Y nosotros hemos estado con ellos, los visitamos, fuimos voluntarios en su finca, estamos inscritos en algunos de sus cursos, por lo tanto estamos constantemente como conectados con estos agricultores que están llevando esta agricultura como cada vez a un nivel un poco más eficiente. Esto es interesante porque hace un par de años descubrimos esta idea del método Lean. No sé si usted alguna vez ha escuchado en negocios que en español significa como sin grasa o magro. Es un sistema que al no tener grasa es ágil, no tiene nada que le sobre, por decirlo así. Es un concepto que nació en Japón, en la época de los samuráis, cuando tenían que hacer muy eficientes los cultivos de arroz y tenían que priorizar las labores para poder alimentar a estas poblaciones que eran ciudades incluso más densas que las de hoy, en el Japón medieval. Y de ahí viene esta idea del Lean. Y se difundió en el mundo por la empresa Toyota. La empresa Toyota de autos tenía los ingenieros que seguían esta filosofía y después se difundió al mundo empresarial en general. Pero lo que busca el método Lean es la mejora continua, la búsqueda de quitar los desperdicios de tu sistema, que pueden ser tiempo, por ejemplo, pueden ser... El peor de los desperdicios es producir un producto que nadie valora, producir un tomate que después no te van a comprar, por ejemplo. Son ideas que estoy tirando un poco a medida que voy avanzando. ¿En qué consiste el método biointensivo? Bueno, lo que nosotros practicamos, porque hay distintas ramas de agricultura biointensiva, nosotros estamos en una rama que es enfocada a la venta de hortalizas, no al autoconsumo, y eso nos mete en un sistema de búsqueda de que, aunque los rendimientos no sean los más altos, nosotros priorizamos que sea más práctico y más fácil para que el sistema en general funcione mejor. Y así buscamos la rentabilidad que estamos buscando, para demostrar que esto es posible, alimentar a la gente con este método. Entonces, trabajamos en camas levantadas, o bancales, que también se le llaman. Todos miden el mismo ancho, que el ancho está determinado por el tipo de herramientas que ocupamos, no por la eficiencia del uso del espacio, porque hay métodos biointensivos que ocupan camas de 1 metro, de 1,5 metros, buscando tener más proporción de cama que pasillo, pero eso hace que las labores de terreno, algunas sean más ineficientes. El huerto se ve más o menos así, están todas las camas iguales, todas miden el mismo ancho, todas las miden el mismo largo. El huerto actual nuestro es como un piloto comercial, no es un huerto perfecto tampoco, tiene mucho que mejorar, pero está dividido en sectores, todos los sectores tienen el mismo número de camas, entonces un poco para que entiendan que esto está buscando estandarización para facilitar su manejo y su administración. Dentro de la metodología Lean, hay como disciplinas que uno va siguiendo que tienen que ver con las herramientas y también cómo uno organiza todo el sistema. Se clasifican las herramientas, se ordenan de cierta forma para que todo esté a la vista, se le saca brillo a las herramientas para entender la importancia de que son como la extensión de nuestras manos.
Estandarizamos, como les dije, todo el huerto para que las herramientas sirvan para muchas cosas. No tenemos una herramienta que solo sirva para una cosa, sino que ojalá que una herramienta sirva para todo el sistema. Y mantener así lo más perfecto posible y ordenado. Estamos en un terreno arrendado, así que tampoco es que van a haber una infraestructura tan prolija ni nada, pero súper funcional, con toda la vista para no tener que perder tiempo buscando las herramientas o los materiales cuando uno está trabajando. Acá en las fotos se pueden ver algunas herramientas que ocupamos, como las sembradoras. Nosotros sembramos a mano al principio, porque esa unidad, esta sembradora que está acá nos permite sembrar 27 veces más rápido. Esta maquinita que está acá colgada es una cosechadora de hojas, y con esta podemos cosechar 10 veces más rápido que con un cuchillo, todo lo que es rúcula, lechuga baby, mostaza, etc. Esta herramienta que está colgada acá es como un pequeño motocultor, un pequeño tractorcito, pero funciona con un taladro con batería. Entonces, cuando no queremos prender este motocultor, simplemente enchufamos el taladro con batería a esta herramienta y mollimos la superficie de la cama para poder sembrar o trasplantar, que este año empezamos a trasplantar con esta herramienta naranja que está acá atrás, que es un método en sí mismo que se llama paper pot, que los almácigos no se siembran en bandejas de plástico, sino que se siembran en unas cadenas de papel que se extienden con unas tenazas, se rellenan con sustrato y con otra, no una máquina porque no tiene motor ni nada, simplemente son unas placas de mica con hoyitos. Las 200 semillas caen, de hecho son más, como creo que son 260 semillas por bandeja, caen juntas. Entonces las siembras rápidas, después se pone esa bandeja en la trasplantadora y simplemente se arrastra sobre la cama de cultivo y pega que hacíamos antes 8 personas en un día, hoy día la hacen 2 personas. Entonces, si se dan cuenta, estamos todo el rato buscando hacer las labores más eficientes, manteniendo la escala humana, manteniendo el concepto de lo orgánico regenerativo y lo que nos trae para acá. Todo esto parte con la búsqueda del valor, que nosotros partimos del final para atrás. ¿Qué es lo que los clientes quieren? Ahí la estoy viendo en el video y están como anfitrionas, parece. La Constanza y la Bárbara. ¿Qué comen? ¿Qué les voy a vender yo? ¿Les gusta la zanahoria? ¿Les gusta la beterraga? ¿Les gusta el cilantro? ¿Cómo les gusta? ¿Quieren que estén atados? ¿Quieren que esté suelto? ¿Quiere que se los venda a domicilio, que se los vaya a dejar a la plaza y ella ir a la feria, así ella puede hablar con otras personas? Como esto parte de entender lo que las familias valoran para su alimentación y nosotros atendemos esa necesidad. Entonces nosotros no estamos dedicados a producir y después como empujar la producción para ver quién la compra, sino que primero hacemos encuestas, conocemos a los clientes, entendemos un poco cuál es la necesidad y después la producción atiende esa necesidad y también atiende la necesidad económica del huerto, que es un sistema que tiene que ser rentable. Si la gente quiere tomate, tampoco le vaya a hacer producir puro tomate. El huerto necesita diversidad y eso tiene que ser como un equilibrio. Esta identificación del valor se genera únicamente cuando tú conoces a tu cliente y por eso la comercialización directa es tan importante. Cuando hay un intermediario, esta relación, este es mi socio Javier, esta relación entre el agricultor y el cliente se pierde. Solamente en ese momento el Javier puede saber si al cliente o la clienta le gustaron las zanahorias, era muy grande la canasta o muy chica. Nos damos cuenta de cosas súper detalles, por ejemplo, que no es lo mismo mandar medio kilo de papa o 1 kilo de papa, porque tú no estás vendiendo papa, tú estás vendiendo almuerzo, estás vendiendo cena. Entonces, si tú no entendís cómo esa persona va a preparar ese alimento, no vaya a poder cómo lograr achuntarle medio a medio. Esto también es clave, como les decía, el desperdicio, que es tiempo, caminando a buscar herramientas, sistemas mal diseñados donde tenéis que ir a buscar el compost súper lejos y volver, o estar sembrando a mano, por ejemplo, también es un desperdicio, deshiervar todo el día, también es un desperdicio. Todas las acciones que no generan valor en tu cadena productiva se consideran desperdicios
y nosotros estamos constantemente buscando cómo eliminarlos, para que el sistema sea lo más ágil y ligero posible. Este es un ejemplo de una zona de post cosecha, donde la cosecha entra, se lava, se mete a un cuarto frío y después se saca por otra puerta en la camioneta de despacho. Nosotros no lo tenemos así ahora, pero vamos a ir mejorando para hacerlo de esa forma. ¿Por qué los pasillos miden 3 metros, por ejemplo? Para que un poco cachen de que todo tiene una razón. Porque con este motocultor, cuando tú sales de una cama y das la vuelta, necesitas 3 metros para dar la vuelta sin tanto esfuerzo. Si no tenés que levantarlo, te empiezan a doler los hombros, y al final del día, en primavera, cuando tenés que preparar decenas de camas cada semana, que hay muertos. Como les decía, los sectores están divididos en camas. Todo el huerto está dividido en sectores iguales. Y esto está todo como en Excel. Mi socio Javier, él es encargado de producción. Toda la producción está planificada en invierno. Se planifica todo el año que viene. Después obviamente hay cambios, ajustes, ¿cierto? Porque la agricultura es dinámica y está viva y requiere ajustes, pero siempre la temporada está planificada desde el invierno. Y para eso sabemos exactamente qué cultivo va a haber en enero en la cama 9H, por ejemplo. Y también sabemos cuántos kilos va a dar, cuántos atados de cilantro van a salir de ahí, cuánto valen y para quién son. Se van en las canastas familiares, se van en las canastas individuales o si son para la feria. Y toda esa planificación de las cientos de camas que hay en el huerto van a atender un plan financiero que debería tener, obviamente, que las ventas sean más altas que los costos, que al final eso es el resumen de cómo hacer que esta cuestión funcione, que tus ingresos sean más que tus costos. Suena fácil, pero es súper difícil lograrlo. Francisco, si puedes ya ir cerrando, te lo agradecería para que podamos responder algunas preguntas. ¿Me queda media hora nomás? No, mentira. Ocupamos pizarras magnéticas para tener un lenguaje bien directo con los trabajadores, donde las labores que terminan les dan vuelta a los imanes y quedan en verde. Trabajamos con suelos vivos. Después, si quieren, profundizamos, pero nosotros solo en base a compost hemos levantado la fertilidad del suelo tremendamente. Ocupamos solo compost, ese es un esquema de cómo movemos el compost dentro del huerto. Ocupamos herramientas ergonómicas para abrir la estructura del suelo sin perturbar la vida que hay en el suelo. O sea, nosotros todo lo que hacemos con esta herramienta, ahí está la sembradora, ahí está la trasplantadora, el motocultor, por ejemplo, solo muelle la superficie del suelo, no interviene en la parte donde está como el grueso de la vida que está haciendo la pega para que las plantas estén sanas. Ahí están las otras herramientas. Constantemente estamos buscando mejorar en base a ideas, hipótesis, que se construyen experimentos, que son los mismos productos, las mismas canastas, la misma feria, son encuestas, porque eso te permite ver lo que la gente quiere, eso se mide, se analiza, y tú tomas decisiones de si continúas con tu idea original o si haces un pivoteo y cambias de dirección con otro producto para ver cómo reacciona el mercado y ahí ir ajustando tu búsqueda de construcción de valor. Y siempre pensando en esto, que gastar menos es mejor que vender más, porque para tú vender más lechugas, por ejemplo, necesitas comprar más semilla, estar más rato en la feria, trasplantar más camas, y eso trae costo variable asociado. Si tú vendes lo mismo con un menor costo, tu margen, que es lo que hace que la empresa en este caso sea que viva, va a ser más grande, sin costo. Y por último, paso a hacer un poco de propaganda porque estamos con las postulaciones abiertas del programa de entrenamiento. Si alguno de ustedes quiere venir en el verano a aprender con nosotros, pueden postular en el sitio web, ahí está toda la información. Y eso, me pasé por un poquito. Muchísimas gracias, Francisco, súper interesante tu presentación. Vamos a hacer 5 minutitos de preguntas para que
eh, puedas responderle a tu público. Primero, Natalia Venegas pregunta, hola, consulta, nivel de inversión, ¿cuál es el nivel de inversión para que sea rentable y cuál es el tiempo de retorno de la inversión? Está hablando... Es una buena pregunta. Sí, ¿está bien? Sí, no, sí, por favor. Depende de tu contexto completamente, pero para hablar de magnitudes, yo creo que para armar un huerto así, de un año para otro, necesitáis por lo menos 40 millones. Pero eso es súper relativo, porque si tú vivías al lado de tu mercado, por ejemplo, si tenías una parcela que está cerca de la ciudad, a lo mejor no necesitáis un vehículo de despacho como el nuestro, que es una camioneta que tiene que ir en la carretera austral. O el mismo Cuarto Frío, por ejemplo, hay agricultores como el Ben Hartman que viven tan cerquita de sus clientes que no tienen cuarto frío, cosechan y despachan. Pero hay herramientas que son claves para que este sistema sea eficiente y rentable, como las trasplantadoras, la cosechadora, la sembradora. Y nosotros no lo hemos logrado todavía porque este es un proyecto que nació con el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria. Todavía somos un emprendimiento que está tratando de demostrar la rentabilidad y respondiendo a la pregunta de en cuántos años se paga, estamos tratando de que sean sistemas que se paguen en 5 años, que es lo que los bancos generalmente te piden para prestar plata. Francisco, otra preguntita. En cuanto a, Pablo Rubio pregunta, en cuanto a la producción por temporadas, ¿con el método biointensivo es posible tener cosecha todo el año o habrán meses donde no se coseche nada? Si tu clima te lo permite, puedes cosechar todo el año. Hicimos un huerto en Casablanca y ahora está en full siembra, trasplante, cosecha. Nosotros acá en la Patagonia paramos desde mayo hasta agosto y las cosechas parten de nuevo en fines de octubre, noviembre, porque el clima acá es de una estación mucho más corta. Pero yo creo que de la región del Maule para el norte, probablemente, incluso quizá, no, pues de hecho el huerto de los Chilcos, que está en Río Bueno, ellos están cosechando también, tienen canastas invernales, así que hasta la región de los ríos podéis fácilmente dar vuelta el año. Muchas gracias. Otra pregunta. Eduardo Morales pregunta, ¿llevan a cabo la asociación de cultivos? Que nos aprecia muy bien en las fotografías. Y también preguntaba Claro. si usaban el método de doble excavación. Ya. A lo mejor puedes responder. Esas dos técnicas son más propias de sistemas de biointensivos de autoconsumo, donde la prioridad es los kilos por metro cuadrado y no la facilidad del manejo. Porque nosotros hemos hecho eso, hacíamos doble excavación y también yo estuve en un huerto de 700 metros cuadrados y me demoré 2 años en doble excavar todo el huerto yo solo, para que se hagan una idea de la pega que significa. Y no se la recomiendo a nadie, porque tú le ponís compost al suelo, le ponís 10, 20 centímetros de compost sobre el suelo y no tenés que hacer nada, simplemente poner la planta y va a crecer igual a que si le hiciste doble excavación. Y sobre el policultivo, es lo mismo, o sea, nosotros al principio poníamos las lechugas con los rabanitos, los cales con la zanahoria, y la dificultad de eso es que cuando te toca deshiervar, el deshierve de cualquiera de esas dos camas es más lento que si estuvieran separadas. Entonces al final tú priorizáis tenerlas separadas para poder deshiervar y manejarla más fácilmente. Eso no quiere decir que no se pueda ni nada, pero tendría que ser seco para que las cosechas calcen justas y la cama se libere al mismo tiempo, tanto de la lechuga como el rabanito, por ejemplo, esa asociación, para que el cultivo que viene después entre a una cama que ya está preparada, ¿cachai? Porque nosotros cosechamos un jueves y el viernes esa misma cama recibe otro cultivo que está en la almaciguera. Es súper así intenso. Ya, y por último, debido al tiempo, Pablo Espinosa pregunta, disculpe si ya lo vieron, ¿qué tipo de herramientas y métodos utilizan para el control de malezas de manera manual? Primero que todo, compost sin semilla, eso es lo principal, ocupar compost que no tenga semilla. Después, técnicas de trabajo de suelo que no
den vuelta al suelo, porque cuando tú traes suelo de abajo hacia la superficie, estás trayendo semillas también de malezas que van a estar germinando todo el rato. Si tú trabajáis con la barra nu y tenés cuidado de no subir mucho la tierra, si ocupáis un motocultor, ojalá, aunque tengáis un tiller, si tú le ponías el nivel y que no profundice más de 2 pulgadas o 3 pulgadas, las semillas de maleza que van a estar arriba, en algún momento ya se van a acabar y la presión de maleza va a ser muy baja. Y una vez que ya usas eso, trabajas con herramientas ergonómicas rápidas que permitan cultivar el suelo permanentemente, cada una semana, cada 10 días, para hacer dos cosas: para matar las malezas que están chiquititas, en estado de cotiledón, y también para que el suelo esté abierto, porque cuando uno riega, o el mismo atmósfera, como casi que se forma una costra superficial en muchos suelos, y nosotros lo abrimos para que respire, porque está vivo. Y en siembras directas, como zanahoria principalmente, antes de que germine la zanahoria, usamos un soplete con gas y quemamos rápidamente la superficie del suelo para que todas las malezas que germinan antes que la zanahoria mueran. Y eso permite que la zanahoria después salga solita y sea mucho más fácil manejarla. Muchas gracias, Francisco, de nuevo por tu presentación, por tu buena disposición, por responder las preguntas. De verdad, estamos súper agradecidos como grupo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, ha sido súper enriquecedor. Así que muchas gracias por compartir tu conocimiento en este seminario. Lamentablemente igual quedarán algunas preguntas por resolver, sin embargo tenemos que presentar a nuestras siguientes expositoras. Gracias. Connie. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Voy a quedar mirando igual. Gracias. Está súper interesante el seminario y las felicito porque está súper buen nivel. Muchas gracias a ti nuevamente. Yo subí la presentación, no sé si quién la está compartiendo, pero funcionó. Sí, ahí sí, súper, se ve súper bien. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya, voy a partir entonces. Ya, primero que todo, bueno, agradecer la invitación. Nosotras hace un tiempo que venimos como haciendo algunas actividades juntas con la Connie. Yo soy Nutri y ella es agrónoma. Ella es de Santiago y yo soy de acá de la región del Maule, de una zona rural. Y las dos estamos interesadas como en el tema de la soberanía alimentaria. Ya la soberanía alimentaria, la agroecología. Intentamos difundir información sobre este tema ya desde hace harto tiempo. Entonces, hoy día vamos a dar como nuestra visión sobre este tema, de si es posible una agricultura ecológica para poder abastecer de alimentos a la población en el fondo, que es lo que en el fondo significa la seguridad alimentaria. Así que nosotros quisimos titular la presentación, disculpa, vuelvo atrás. Que era, con el título de Sembrando y Nutriendo la Agroecología, ya, porque nosotras vamos a hacer una distinción entre lo que es la agroecología y las otras ramas como de agriculturas que son más naturales y que hoy en día son más conocidas. Ahora sí, la siguiente. Entonces, también vamos a dar una perspectiva ecofeminista a la presentación, que estos son datos que, bueno, el ecofeminismo es una corriente del feminismo que se mezcla con el ecologismo para hacer una crítica que es bastante radical al sistema en general extractivista, patriarcal, que domina tanto a las mujeres como a la naturaleza. Entonces, las preguntas que voy a responder brevemente antes de comenzar con la presentación propiamente tal son la diferencia entre seguridad o soberanía alimentaria. Ya me imagino que ustedes han escuchado hablar sobre estos dos conceptos y es importante marcar una diferencia porque la seguridad alimentaria se refiere a la propuesta institucional que tienen que han tenido las instituciones como la ONU, la FAO, y así todos los estados para promover en el fondo la agricultura industrial. Ya no es una propuesta que es neutra, sino que es una propuesta que está cargada de un pensamiento político y un pensamiento económico específico que es promover en el fondo el avance del capitalismo y del colonialismo sobre los países
latinoamericanos. Ya esto tiene todo un trasfondo que lo podemos analizar en otra ocasión, si ustedes quieren, pero de ahí viene el concepto de seguridad alimentaria, que es en el fondo para promover la venta de granos desde Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. ¿Ya? Entonces, por eso se promueve este concepto de seguridad alimentaria, que es solamente que las personas tengan acceso físico y económico a los alimentos, ¿ya? Pero no se cuestiona el sistema de producción agroindustrial. En cambio, la soberanía alimentaria es un concepto que viene desde los movimientos sociales y desde la clase campesina. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, que la soberanía alimentaria no es un invento de las instituciones, porque hoy en día todos estos conceptos están siendo cooptados por las instituciones, como la agroecología, la soberanía alimentaria. Se habla mucho de soberanía y seguridad alimentaria. Es súper frecuente ver eso ya dentro de las instituciones. Entonces, por eso es importante saber la diferencia. La soberanía alimentaria es una propuesta política que viene desde la clase campesina, desde los pueblos originarios que se reúnen en la Vía Campesina, que es una organización internacional, que incluso está catalogada como el movimiento social más numeroso a nivel mundial, ya que es de las personas que viven en el campo. Entonces lo que promueve la soberanía alimentaria es que los pueblos puedan decidir qué alimentos producir, qué alimentos comer, cómo producirlos, cómo consumirlos, cómo comercializarlos, ya que sea una decisión autónoma de los pueblos. Lo otro es la agricultura sostenible o la agroecología. También acá es importante hacer una distinción entre lo que es la agricultura sostenible y agroecología, porque la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento social. Ya eso también es importante, que es una ciencia que en el fondo mezcla muchas otras ciencias, como principalmente la agronomía, la antropología, la sociología, la economía. Es una ciencia multidisciplinaria y una ciencia de la complejidad. Entonces, cuando se habla de agroecología no se puede reducir solo a las técnicas de producción de una huerta, que sabemos que existen ciertos principios para los agroecosistemas que son como generales para desarrollar montones de tipos de agroecologías. Por ejemplo, la agricultura regenerativa, como hablaban recién, también se podría decir que son técnicas agroecológicas las que se utilizan ahí. Pero la agroecología en sí es un concepto mucho más amplio y que implica cambiar el sistema agroalimentario y el sistema de producción a uno en que no se domine la naturaleza, como decía recién, que se domina la naturaleza y se domina a las mujeres, sino que se produzca alimentos en armonía con la naturaleza y también ayudando a regenerar la naturaleza, porque sabemos que los ecosistemas están muy dañados. Entonces la agricultura sostenible, si la analizamos desde un punto de vista ecofeminista, también es súper patriarcal, porque habla de que en el fondo se debe cuidar el ecosistema para poder hacer sostenible la producción, ¿ya? Pero no se habla de, no se pone en el centro a la naturaleza en sí misma, ya por el valor que tiene, sino que por el valor que le puede dar en el tema económico a los dueños de las grandes corporaciones. Entonces, por eso ellos promueven este concepto de ¿cómo se llama? De la agricultura sostenible. ¿Ya? Eso está analizado por las ecofeministas. Si ustedes lo quieren buscar, Vandana Chiva y María Mais analizan muy bien ese tema, ya de por qué lo sostenible en el fondo es patriarcal, ya porque se sostiene el sistema económico sobre la naturaleza. Y eso en el fondo es lo que Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria de Bolivia, ella llama feminización de la tierra, ya a este proceso en donde se feminiza la tierra y se la trata como si fuera la madre tierra, ¿cierto? Como si se le asigna un género en el fondo a la naturaleza, lo cual eso no es así en la cosmovisión aymara como ella lo explica. Entonces esta feminización de la tierra se utiliza para justificar la subordinación y explotación de la tierra, ¿ya? Y ahora reformado por un nuevo sistema económico que sería el capitalismo verde, ¿ya? El capitalismo verde o patriarcado verde, que también lo podríamos llamar así. La siguiente. Así que eso en el fondo como para tener una perspectiva. Entonces, ¿dónde estamos pisando ahora?
En el suelo, obviamente, todo viene desde el suelo, eso es súper importante que lo hagamos consciente, pero lamentablemente en Chile tenemos más del 70% de los suelos erosionados, según un informe que salió el año 2019. Entonces es una situación bastante grave la que estamos afrontando porque del suelo vienen todos los alimentos que nosotros consumimos y es súper importante mantener la fertilidad del suelo porque de eso en el fondo depende nuestra seguridad alimentaria y no a mediano o largo plazo. Este es un problema que ya nos está afectando, como ustedes bien mencionaron al principio. En Chile somos sumamente dependientes de alimentos industrializados y alimentos que vienen del comercio transnacional. Mientras tanto, nuestros suelos están siendo explotados para producir grandes cantidades de frutas, hortalizas, de frutas principalmente, frutales que se exportan, ¿ya? Aparte del tema de la sequía, que ya sabemos toda la situación grave en la que nos encontramos. La siguiente. Entonces, si podemos hacer un breve diagnóstico como nutricional y alimentario en Chile, desde un punto de vista productivo, entonces, si bien tenemos esta contradicción que yo les hablaba recién, ¿cierto? Que tenemos una inseguridad alimentaria que afecta a 2,9 millones de chilenas y chilenos, que sufren inseguridad alimentaria moderada o severa, ¿ya? Por otra parte, hay otra contradicción también, que es que si bien los chilenos nos conocemos como más chilenos, se dice más chileno que los porotos, con riendas, lamentablemente ha disminuido en un 95% la producción de legumbres en Chile, porotos, lentejas, garbanzos. Ya son muy pocos los sectores que los producen. También lo mismo pasa con el trigo, que más o menos el 40% tenemos que importarlo desde otros países, también desde Argentina, en donde hace poco se aprobó el primer trigo transgénico, ya que estaría entrando también al mercado chileno. Desde un punto de vista alimentario también podemos decir de que Chile cuenta con la capacidad para proveer la cantidad adecuada de alimentos y erradicar todas las formas de malnutrición. Sin embargo, esto no se ha hecho por un tema más que nada político. Y también desde un punto de vista alimentario, en cuanto al diagnóstico en Chile, lamentablemente no se cuenta tampoco con una política pública que haga encuestas alimentarias exhaustivas de una manera científica, planificada, para poder saber cómo están los hábitos alimentarios de la población, para saber qué alimentos están consumiendo y cuál es la suficiencia nutritiva que tiene esta dieta. Ya sabemos que tenemos un problema de malnutrición por exceso, pero ni siquiera por eso hay un análisis de la situación actual. En cuanto a lo nutricional, entonces, estamos con una pandemia de obesidad, de sobrepeso, que afecta fuertemente a nuestro país, donde más del 70% de la población adulta está con problemas. También hay muchos déficits de micronutrientes, como calcio, hierro, zinc, vitamina A, E. Hay un estudio del INTA que salió el año pasado, muy bueno, que habla sobre los déficits en las personas, en los niños adolescentes, en niños y adolescentes. En donde se habla del más del 30% tienen algún déficit de estos micronutrientes que yo mencioné recién, sin contar la vitamina D, que llega hasta el 80% de déficit. El consumo de pescado también es sumamente bajo, en Chile solamente 13 kilos, es una cantidad muy, muy, muy baja al año per cápita. Si lo comparamos con el consumo de carne, por ejemplo, que está entre 90 y 120 kilos per cápita, igualándonos al consumo casi incluso de Estados Unidos, ya en un consumo de carne sumamente alto. La siguiente. El otro tema que lo voy a tratar así de forma muy pasajera, pero si quieren lo pueden revisar en honor al tiempo, quisimos igual dejarle algunas referencias sobre la seguridad alimentaria, que yo les decía que era la propuesta institucional. Esto con respecto al título o a lo que nos invitaron ustedes por este seminario, que dice si es posible con una agricultura ecológica poder alimentar a la población. Nosotros creemos que primero tenemos que hacernos la pregunta de si el sistema actual ha cumplido con lo que ha prometido, ya que ha sido alimentar al mundo, ¿cierto? La Revolución Verde en los años 60 venía con la promesa de alimentar el mundo, de producir granos semillas híbridas que iban a ser muy productivas, lo cual es cierto, pero eso no ha solucionado para nada el problema del hambre a nivel mundial, y esto lo vemos en una publicación que se hizo el año 2016 por Jason Hickel,
él hace un análisis exhaustivo en este paper sobre cómo la medición del hambre y de la pobreza a nivel mundial ha sido varias veces cambiada por las instituciones a modo de disminuir las cifras de hambre a nivel mundial. Por ejemplo, en el reporte del 2010 de la FAO, se hablaba de que en el año 1990 habían 843 millones de personas en el mundo con hambre. Eso fue aumentando con el tiempo y la meta que ellos tenían para el año 2015 de disminuir a la mitad del hambre no se había cumplido, incluso había aumentado. Entonces ellos cambiaron la forma de medir el hambre en el año 2012 y entregando otras cifras sobre los mismos años, en donde se ve que en el año 90 existían 1.000 millones, no 840, entonces se había reducido a nivel como neto el número de personas hambrientas, pero esto fue un cambio que se hizo desde el punto de vista de la exigencia en el consumo de calorías para poder decir que una persona tiene o no tiene inseguridad alimentaria, que se disminuyó desde 2.000 calorías a 1.600 calorías, lo cual no abastece una dieta mínima para una persona que trabaja. La siguiente. Bueno, acá tenemos otra publicación que la pueden ver, que es de Altieri del año 95, que hace la caracterización de un agroecosistema, ya respondiendo a la pregunta si un agroecosistema mediante la agroecología se puede alimentar a la población. Por supuesto que se puede, porque la agroecología es incluso más productiva y produce alimentos más diversos y más nutritivos para abastecer la dieta de las personas. Este es un diseño predial, creo que de 2 hectáreas, en donde se producen alimentos para 4 personas, la alimentación completa, y aparte se genera un excedente, que es lo que se muestra ahí en el cuadro, que está medido en nutrientes incluso, en proteínas, calorías, vitaminas, para ver cuál es la cantidad de nutrientes que se producen en un agroecosistema, y perfectamente alcanza a abastecer la familia y a generar un comercio local. La siguiente. Y acá está entonces la propuesta que tiene, la propuesta institucional para una dieta sostenible, ya que es este mismo concepto que yo había criticado delante, que se habla de una dieta de salud planetaria. Yo creo que estos datos de acá son súper útiles como para tener una referencia promedio, pero no significa de que todos los países a lo mejor deberían tener la misma dieta. También va a depender mucho del territorio, de la cultura, de los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, en esta dieta, por ejemplo, se habla de que la mitad más o menos de la alimentación tiene que ser a base de frutas y verduras. También se presenta la cantidad de cereales que debiesen estar, que son como 200 gramos, la cantidad de legumbres que se recomienda que sea el consumo a diario, igual que los frutos secos, también a diario se recomienda más o menos, no sé si eran como 30 gramos que aparecía en el paper. Y en base a esta dieta ellos analizan los distintos continentes, cuánto es lo que están consumiendo actualmente. Y por ejemplo, esto pertenece a Norteamérica. Y ahí se ve de que, por ejemplo, el consumo de carne de vaca es más o menos 600 veces, o sea, un 600% superior a lo recomendado, que son más o menos 300 gramos a la semana de carne, que es como lo sostenible, entre comillas. También el consumo de papa. Y acá en el último diagrama se muestra como los ciclos naturales que están totalmente rotos, sobrepasados por esta dieta industrial. Ya, y lo que más se ve acá, que es como un 1000% de más, no me alcanzo a ver el número, es la pérdida de biodiversidad, también la alteración del ciclo del nitrógeno, del fósforo, y también las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esta dieta sostenible es una alternativa que promueve la academia en conjunto con la mega industria, porque esta publicación en particular fue auspiciada por Fundación Rockefeller. Entonces súper importante también ver, cuando uno lee un paper, quién está financiándolo, para ver cómo podemos tomar esos datos. De todas maneras, súper útil, pero hay que tener eso en consideración, que no se hace un cuestionamiento a la dieta, a los productos ultraprocesados, tampoco se hace un cuestionamiento al comercio transnacional, que es altamente entrópico por las emisiones de gases de efecto invernadero. No se hace un cuestionamiento, solamente se habla del consumo. La siguiente.
Y acá están entonces los principios para una alimentación saludable desde un punto de vista agroecológico. Estos principios que yo puse acá son los mismos que enseñan en la universidad, no hay nada nuevo, solamente que están muy olvidados y por eso también cuesta de repente que la población entienda como cuál es una alimentación saludable. En verdad son principios los que hay que cumplir y con una producción agroecológica biodiversa perfectamente se puede abastecer una dieta equilibrada. Como los requisitos que tiene que tener una alimentación saludable es que sea natural. Esto no se cumple hoy en día porque la mayor cantidad de alimentos que consumimos los chilenos, por ejemplo, son productos ultraprocesados, ¿ya? Lo otro también es que sea inocua, que tampoco se cumple en Chile porque sabemos que los alimentos están contaminados con agroquímicos, sabemos también que contienen una gran cantidad de aditivos alimentarios que no está comprobado científicamente su inocuidad, ¿ya? También que sea variada. Esto significa que podamos contar con todos los grupos de alimentos que podemos ver en la imagen ahí, desde las algas marinas, desde los frutos secos, carnes producidas localmente, pescados y mariscos, hongos, etc. Ese es un factor clave. Lo otro, que sea suficiente en cuanto a las calorías y las proteínas, principalmente, y a los micronutrientes que necesitamos para tener una vida activa y sana. El otro punto también es que sea equilibrada. El equilibrio se refiere a que sea tanto variada como suficiente, ya que no se rompa ninguno de los dos principios anteriores, porque una dieta puede a lo mejor ser suficiente en calorías y proteínas, pero no es variada, entonces no puede ser equilibrada. Y el último punto es que sea adaptada. Y acá la adaptación es fundamental porque hoy en día, sobre todo pensando en el cambio climático, la dieta a lo mejor vamos a tener que hacer modificaciones como para poder alimentarnos de manera más local, de manera más agroecológica. Y por lo mismo quizás van a haber alimentos que nos gustan, que a lo mejor son saludables, por ejemplo el plátano. El plátano es un alimento saludable, etcétera, pero no es un alimento agroecológico. Entonces vamos a tener que ir eliminándolo quizás, o los alimentos que son más exóticos y llegan acá a Chile. La siguiente. Y acá Ya. sigue mi compañero. Gracias, Caro, por todos tus conocimientos desde la nutrición y desde el ecofeminismo. Bueno, yo me voy a basar dentro de mi experiencia en la consultora Allende, el cual le presta servicio a INDAP en programas públicos, teniendo una cobertura aproximadamente de 800 agricultores en la quinta región y en la región metropolitana. Entonces, quizás esto va a ser un poco denso, pero es un poco para mostrarle el panorama adverso que tenemos en la agricultura, y especialmente yo me voy a focalizar en el sector hortícola chileno, en el cual los pequeños y medianos agricultores en nuestro país tienen un rol importante, dado que es la gran proveedora de alimentos, principalmente por su oferta de hortalizas frescas en el mercado interno, llegando a abarcar una superficie de 70.000 hectáreas de producción, y esto de alguna u otra manera nos aportan en la seguridad alimentaria. Sin embargo, estamos presentes a una desagriculturización, es decir, en la desaparición de la pequeña y mediana agricultura, el cual está desapareciendo a una tasa anual promedio del 2%, disminuyendo de 93.000 hogares a 40.000 dentro de un lapso de los años 90 al 2015. Y eso también se ha afectado por también un bajo recambio generacional, que también se ha hecho un estudio antropológico en la misma consultora. Esto se debe a diversos problemas en su gestión productiva, por limitaciones de capital, porque no cualquiera puede también transitar a la agroecología o resolver distintas problemáticas que surgen en los predios, también problemas en su comercialización por falta de asistencia técnica, capacitación o contactos para poder vender sus productos. También dependencia de la mano de obra, la ausencia de tecnología apropiada de acuerdo a su escala de producción, y esto también es una crítica porque la mayoría de las tecnologías se encuentran focalizadas a las grandes empresas y en desmedro a la pequeña y mediana agricultura. También se ve esto produce un inequitativo acceso. Por otro lado, también se ven afectados por la disponibilidad en cuanto a los mercados de insumos y productos agrícolas, el acceso al agua por la sequía y el saqueo, la falta de acceso a bienes y servicios en las zonas rurales y los vacíos institucionales en materia de salud y en el plan regulador territorial, que esto
se debe a la principal presión inmobiliaria en los sectores rurales urbanos. Entonces, esta disminución de la rentabilidad en sus distintas formas en los agricultores ha generado caídas importantes a nivel de los ingresos, dependiendo menos de la agricultura y más de otras fuentes de trabajo. Y esto llegando a buscar trabajo en otros rubros de forma asalariada, quienes al no tener la gran capacidad de reacción han tenido que aumentar su endeudamiento o han tenido que salir de esta actividad. Asimismo, mientras el empresariado puede decidir en tales condiciones retirarse del negocio, el campesino solo le queda adaptarse a las circunstancias adversas o vender su parcela al sistema inmobiliario a través de las parcelas de agrado. También hay que ser enfática de que estamos en un imperialismo como concepto frente a la práctica de disposición y apropiación mercantil de los denominados bienes comunes en aquellos territorios de sacrificio, donde se ubican el agronegocio situado al campesino como sujeto expropiado, como una nueva clase social. Un ejemplo de ello es lo que está viviendo en la zona del interior de la región de Valparaíso. Por otro lado, existe un vacío institucional que también es súper grave en cuanto a la desvinculación del SAC con el MinSal, con el Ministerio de la Salud, por el uso masivo de plaguicidas que se ha presentado como uno de los principales problemas de la salud de los trabajadores agrícolas y la población en general, llegando a más de 11.000 casos registrados. En cuanto a los carbamatos, organofosforados, piretroides, notificadas entre el año 98 a 2013. Y esto yo lo quiero hacer, quiero visibilizar este grave problema porque hace 2 años atrás, 3 años, llegó una plaga del chinche africano y el SAC fue súper negligente al no declarar cuarentena y se esparció en otras regiones, en la quinta, sexta región, y eso tuvo que aprobar todos los agroquímicos que fueron utilizados en la Revolución Verde hasta el día de hoy. Entonces, esto es una denuncia a la complicidad con las grandes corporaciones. ¿Puedes pasar, por favor, la otra diapo? Entonces, frente a este panorama, respondiendo también la pregunta global, si es viable una producción agrícola, sí, claro que sí, claro que yes. Y esto siempre y cuando haya un acompañamiento y una transición planificada de acuerdo a las disposiciones de cada agricultor, capacidad de trabajo, disponibilidad tecnológica en cuanto a la mecanización, en cuanto a la infraestructura, acceso económico, mercado e insumos agrícolas. Y esto también, dentro de mi experiencia, esta es una foto de la comunidad aymara donde yo estuve trabajando en mi época universitaria, en donde lo transparento de forma de autocrítica cuando ya yo me estaba formando en bioinsumos. Yo era súper, seguía al pie de la letra las recetas, pero me daba cuenta que los insumos no estaban en ciertas localidades. Entonces, el desafío constante que tiene que tener un facilitador es poder adecuar siempre la receta de acuerdo a las características territoriales y la disponibilidad de insumos del lugar. Particularmente, este fue un desafío, esto no es una parcela agroecológica, para nada, estábamos en la transición hacia una agricultura más limpia. De hecho, esos suelos de Arica en el Valle de Azapa tenían una conductividad eléctrica de 34 decisiemens y el resultado que pudimos obtener era entre 2 a 4. Y pese a que en la universidad te dicen que no se puede producir a esa salinidad, sí se puede, porque en ese contexto nosotros estábamos haciendo un plan de construcción de suelo. Entonces, en vista de lo que te aporta los policultivos en general, este es un dicho que decían allá las comunidades aymara, que nunca hay que colocar los huevos en la misma canasta, porque de alguna otra medida la diversidad de cultivos, aparte de entregarte una alimentación diversa, te entrega una plasticidad ecológica, económica, frente a cualquier tipo de perturbaciones, ya sea en cuanto a precio como a plaga. La siguiente, por favor. Entonces, parte de este diseño de la transición, es muy importante empezar a valorar las ciencias sociales, porque creo que las ciencias agronómicas no nos han ayudado
personalmente en mi universidad, en la Católica de Valpo, nunca me enseñaron a desarrollar metodologías participativas para poder tejer los vínculos de confianza que fue roto por la dictadura, porque eran más de 300.000 sindicatos en ese tiempo. Entonces, estos diseños participativos te permiten tejer estas confianzas, intercambiar saberes para la resolución de diferentes problemáticas para esta transición, y también una oportunidad para reducir costos de producción a través de compras asociativas y también ventas asociativas para poder vender volúmenes más grandes. En este caso, en Arica, pequeños agricultores teníamos que asociarlos para poder asegurarles ventas, para poder destinarlas a Santiago y obtener precios justos para poder tener ingresos para su subsistencia y poder también desarrollar y avanzar en esta transición hacia una producción más limpia. Por otro lado, es muy importante hacer las parcelas demostrativas, tanto de forma individual y grupal, porque de alguna u otra medida eso también ayuda en el enriquecimiento de ellos mismos, y también con los facilitadores poder, poder analizar caso a caso cada experiencia. Entonces también dentro de la transición hay muchos manejos culturales que no los voy a señalar, pero creo que parte de esta transición también creo que es importante señalar que es mejorar también las técnicas en cuanto al desarrollo de los bioinsumos, que por ejemplo, en los libros vamos a encontrar que un té de compost puede estar listo entre 7 a 14 días, todo va dependiendo de las temperaturas, pero se puede desarrollar un té de compost en menos de 24 a 48 horas, siempre y cuando se obtenga una oxigenación de 5 ppm a través de una bomba que aporten burbujas y a una temperatura aproximada entre 22 a 25 grados Celsius para la multiplicación y activación de toda la microbiología que existe en el té de compost. La siguiente, por favor. Por otro lado, también parte de mi experiencia en la consultora, es muy importante acompañar a los agricultores dentro de la postulación a subsidio con respecto a la adquisición de distintas tecnologías que faciliten la fuerza de trabajo. A través de chipeadoras, la gata, los bioreactores, el uso de drones, y esto a través de postulaciones de INDAP, en este caso créditos de de largo plazo, programas de desarrollo de inversión que son los PDI, los Capital Abeja, los FIA. Entonces, yo soy enfática de poder de acompañar, porque son los procesos muy burocráticos para la adquisición de estos créditos. Entonces, eso también debemos decir que aprovechando los saberes en cuanto a la tecnología, los estudiantes también de agronomía deberíamos también apoyar esas formas, porque hay que tener en consideración que la realidad de la agricultura hay un envejecimiento de la agricultura. Por otro lado, parte de este diseño de la transición también tenemos que empezar a avanzar en políticas públicas, territoriales, locales y a nivel nacional. Esto yo coloco en el caso de Nueva Zelanda, en donde existe un ordenamiento territorial a través de los cultivos, que en este caso, por ejemplo, en la quinta región, los mayores índices de la polilla de las brásicas se genera entre noviembre y diciembre. Entonces, como saben que hay una cierta localidad donde hay mucha incidencia, se tiene que decretar en no producir en ese momento cultivo de brásicas, porque así de alguna u otra medida reducimos la aplicación de agroquímicos y velamos por la salud de los trabajadores y de las personas que viven alrededor de las parcelas. Por otro lado, en el caso de Almería y Murcia, que en España, que son los lugares donde hay una mayor producción agropecuaria bajo invernadero, o sea, bajo ambiente protegido, hay subsidios para el uso masivo de control biológico. Actualmente en Chile, los controladores biológicos son empresas que están destinadas para mayor uso en las fruticulturas, porque como son superficies más extensas,
en comparación a al rubro de hortícola, los costos de producción en hortalizas se dispararían y por ende los alimentos serían más caros y de alguna u otra forma las personas dificultaría acceder a ellos. Y por algo también hay niveles de sobrepeso porque los alimentos procesados son mucho más baratos. Siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando la actividad, ¿qué limitaciones nosotros vemos en esta praxis política de la agroecología? Actualmente, la Academia de la Agronomía, de Nutrición, Salud Pública, Ciencias Sociales, entre otras, se encuentran desconectadas de la realidad campesina. Y esto también se le suma a que contamos con vacíos institucionales y una baja voluntad política para abordar los problemas, las diferentes problemáticas, y esto tiene que ver un caso muy concreto, el último censo que se desarrolló en el 2017 y este año que también se está desarrollando. Entonces, de alguna u otra medida tenemos que hacer esfuerzos para ir constantemente verificando cómo y analizando cómo van estos avances para de alguna u otra manera empezar a detener esta desagriculturización. También se debe realizar un diagnóstico científico de la crisis actual y diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo que sean participativas desde un enfoque comunitario, y para ello tenemos que apostar por formaciones educativas en torno a la agroecología desde un enfoque social, territorial, que se conecte con las diferentes ciencias en cuanto a la salud, nutrición, hacia la restauración de la naturaleza. A la siguiente. Ya aquí vamos a hablar de reforma agraria con la Caro. Ya, estas son las últimas 2 diapos. No sé si vamos muy mal en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se propone entonces para poder avanzar en la agroecología a nivel territorial? Creemos que es indispensable retomar el proceso inconcluso de la reforma agraria. Ahora lo que se propone desde la Vía Campesina es una reforma agraria integral. Eso quiere decir que tiene que incorporar el factor agroecológico, ¿ya? Y en eso nosotros rescatamos un concepto que es súper bonito, que es de los rizomas agroecológicos, que lo propone el agroecólogo Omar Felipe Giraldo, que él dice que de hecho creo que esta es la oportunidad para soñar otros paisajes con bosques integrados a un rizoma agroecológico y con poblaciones humanas morando en su interior. Y esto viene a romper entonces con el paradigma occidental que separa a los seres humanos de la naturaleza y establece una jerarquía entonces entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la naturaleza, para volver entonces a conectarnos con paisajes que sean ya rizomáticos, en donde podamos integrarnos entonces a la regeneración de los bosques junto con la regeneración de los suelos agrícolas para producir alimentos suficientes para la población. Esto consideramos que es sumamente importante entonces, que es sumamente urgente realizarlo. Hay un historiador, creo que es Jacques Chonchol, si no me equivoco, que es súper importante. Él actualmente también está, él promueve entonces retomar el proceso de la reforma agraria para poder abastecer de alimentos a la población, y por un tema también de que se está extinguiendo la clase campesina. Este proceso entonces debe tener un enfoque agroecológico, feminista, multidisciplinario, que articule los diferentes sectores, como por ejemplo el sector de la salud, el sector de la educación, la agricultura. Creemos que no son cosas que deben estar separadas, sobre todo si vamos a hacer como una agroecología popular y comunitaria, ¿ya? También se deben mejorar los servicios en las zonas rurales para retener entonces a los sujetos políticos y así poder transitar hacia un buen vivir, porque la clase campesina es la que cuenta con los saberes sobre cómo gestionar la tierra, sobre cómo, si bien ellos no tienen quizás una formación tan agroecológica, pero sí tienen muchas prácticas ancestrales sobre cómo administrar un campo, o sobre cómo el tema del clima, el tema de las fechas para la siembra, la lluvia, la luna, etcétera. Todo eso todavía se realiza en el campo. Así que eso, la siguiente, voy a hacer un comentario de ahí.
ya no era esa. Dale nomás, Connie, con la parte de la reforma. No, seguir con la urgencia de tomarlo en serio desde el rol que está teniendo las y los estudiantes de las universidades, porque es de suma urgencia que no tomemos en serio resolver estas problemáticas, porque de alguna u otra manera depende de nosotros. Es una responsabilidad intergeneracional que tenemos al respecto para poder desacelerar la desaparición de la pequeña y mediana agricultura y también transitar hacia una agroecología y acompañar todo este tránsito y generar vínculos de confianza. Y con respecto a esta diapo, para no extenderme más, porque hasta las 12 no nos dieron límite, esta es una reflexión más que todo que tiene que ver si ¿qué desayunamos primero que todo? Como que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer en todas las comidas en el día. ¿Qué desayunamos? ¿De dónde vino ese alimento? ¿Quién lo produjo? ¿Cuántas personas y seres no humanos participaron en el proceso? ¿En qué paisaje, clima o estación se produjo? ¿Cuánto tiempo llegó en llegar a nuestras manos? ¿Qué significa para mí ese alimento que forma parte de mi organismo? Si logramos poder responder todas estas preguntas, es porque de alguna u otra manera sabemos de dónde viene nuestro alimento y de alguna u otra forma estamos cumpliendo con esta frase que lo personal es político. Y creo que ojalá podamos de alguna u otra medida poder saber de dónde viene nuestro alimento, porque así con pequeños actos también podemos ir cambiando granito a granito. La siguiente, por favor. La última es una reflexión de la doctora Vandana Chiva, que nuestra ecofeminista somos fans, somos chivi lovers con la Caro, y nosotras acuñamos esta frase que los alimentos y la agricultura son los lugares más importantes para estar, y el cuidado de la tierra a través de la agricultura es la más alta vocación. Así que ser hoy agricultor, agricultora, hoy para mí es el más alto valor y compromiso que podamos alcanzar. Y la gente joven tiene que ser muy innovadora para ver cómo a través del trabajo conjunto podemos crear granjas, cooperativas, comunidades de alimentos, traer alimentos directos desde los agricultores hacia las ciudades. Y con esto finalizamos. Con la Caro, ¿quieres algo decir? ¿Algo que tengas que decir para cerrar? Lo único que iba a sumar es que la reforma agraria no es solamente necesaria por un tema alimentario, sino que también, bueno, que es súper importante, sino también por un tema ecológico, ya porque sabemos que el desierto está avanzando, incluso se dice que a mediano plazo va a haber desertificación hasta el nivel del río Ancoa, creo que era, Ancoa o... Bueno, pero hasta Linares más o menos. Entonces, eso significa que en el norte habría sequía, un proceso de desertificación. Así que por eso también es tan importante poder recuperar los territorios que han sido devastados por la empresa forestal. Y también sumar lo último de la política forestal de Chile, que planea aumentar aún más las forestales. ¿Ya? Y ahora todo bajo este discurso bonito del desarrollo sostenible. Ya si ustedes pueden buscar la política forestal en Google, lo van a encontrar o me la pueden pedir a mí también, que yo la tengo descargada. Pero de verdad que es muy terrible como todo lo que está sucediendo, es urgente que actuemos, urgente que tomamos conciencia, porque de verdad que si no, no vamos a tener futuro ni siquiera en nuestra generación, porque ya sabemos que el problema ambiental es gravísimo. Muchas gracias, Carola, Connie. De verdad, las cifras y la reflexión que nos traen es súper profunda y lo agradezco porque partieron desde cuestionar el principio de la palabra agricultura sostenible y también hacernos la reflexión de que antes de quizá cuestionar algunos aspectos como la rentabilidad, también hay que hacer una mirada a hacer un diagnóstico del sistema alimentario actual y la nutrición que tenemos por estos alimentos. Para cerrar, tenemos varias preguntas que encontramos que están bien buenas y quizás podrían complementar más de alguno de los expositores.
y también Francisco tiene la palabra. Te la damos y les recordamos que la idea es que terminemos a las 12:15. Gracias. Yo solamente tenía dos preguntas. Una para Carolina, que ustedes se habrán dado cuenta que somos de una línea bien práctica nosotros, y de hecho nos metimos en la pata a los caballos porque somos una empresa. Y desde el mundo académico universitario, del cual yo también fui parte, la empresa significa como la persona mala, ¿cachai? Entonces yo decidí meterme con mi socio y con la gente que trabaja con nosotros, decidimos meternos en este mundo para cambiarlo desde adentro. Entonces mi pregunta para Carolina es, ¿tú me ves a mí como un campesino? Lo que pasa es que campesino, es que es distinto hablar de campesino a agricultor, pero lo que pasa es que, pucha, es un tema muy largo. Pero, No, por pero ejemplo, defínemelo de la forma más simple para ti posible. ¿Por qué yo para clase ti campesina soy o tiene no que soy ver un campesino? tiene que ver con una clase social. No tiene que ver ¿Ya? solamente con la práctica de la agricultura. ¿Me entiendes? Ujú. Es una cultura asociada, es mucho más que irse al campo y producir. O sea, tú eres Pero agricultor regenerativo. defíneme por qué yo sería para ti o no un campesino, porque yo vivo en el campo, tengo una estufa de leña, mi sueldo es parecido al de un campesino, yo creo, no tengo un sueldo muy alto, Sí, pues, no, sí, pues, vivo es una que por vida eso te simple. digo, también es súper complejo hoy en día hacer ese tipo de análisis, porque son categorías estrictas las que yo te hablo, pero si uno se va a la realidad, podéis ver varias cosas. Pero, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Yo soy hija de campesinos, pero yo no me declaro campesina, porque siento que es una palabra que no me queda, ¿cachai? Como, no, yo no me merezco esa palabra. Yo creo que hay que ser súper respetuosa también, es como las personas que de repente le ponen nombres de mapuche a su hijo y no tienen idea de la lengua, no sé, lo encuentro como una apropiación cultural. Bueno, Entonces yo No, por yo eso me hay una yo me no discusión creo que considero sea campesino. necesario ponerte una etiqueta tampoco, o sea, no creo que a ti te ¿Está interese bien? la etiqueta, yo creo que a ti Sí, te está bien, interesa el trabajo que realizas. es para enriquecer el debate y un poco aterrizarlo, porque, como les digo, yo también estudié en la universidad, yo fui parte de las organizaciones campesinas o que defendían a los campesinos, he estado metido en eso, y lo que yo vi después con los años es que mucha teoría y poco aterrizaje a la práctica al final termina confundiendo más Que no sé que por qué te interesa aterrizando. tener una etiqueta, no sé por No, qué te interesa la etiqueta de campesino, no, no sé por qué te tú estás importa. poniendo la etiqueta de campesino. Si yo soy Yo estoy campesino, soy explicando desde un punto empresario, de soy vista agrónomo, soy teórico papá, el soy una asunto. persona. No sé si a los chiquillos a lo mejor les hizo más sentido, a lo mejor a ti no te hizo sentido, no No, sé, pues pero tendrías que a lo mejor déjame que analizarlo más. es para conversar, para terminar Sí, una pero idea igual yo nomás. creo que como para no entramparnos en esta discusión, Si no, que yo creo que no un ataque personal, simplemente un comentario. Y No, tengo la segunda pregunta, para todos en general, para las 100, para las 99 personas que están conectadas. Estoy viendo la diapositiva de Mandana Chiva, que dice que los alimentos y la agricultura son los lugares más importantes para estar y el cuidado de la tierra a través de la agricultura es la más alta vocación. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de ustedes realmente tienen la valentía y el coraje para ser agricultores? Porque eso es lo que falta. Están hablando de que faltan campesinos, de que el mundo agrícola está desapareciendo, pero probablemente muy pocos de ustedes, y yo se los digo porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto cuando yo estaba en la universidad. Muy poca gente al final termina viviendo de la producción de alimentos, y eso es lo que tiene el mundo como está, porque en general somos más o menos hipócritas y nos quedamos en la idea y finalmente seguimos adelante, ustedes van a tener hijos, hijas, van a tener necesidades económicas y van a terminar trabajando en una empresa o en INDAP o cualquier institución que finalmente no tiene tanto impacto como el que ustedes mismos ahora están proponiendo, que es ser agricultores. Entonces mi invitación es, está bien, metámonos en la teoría, es súper bueno que nos cuestionemos todos cuando somos universitarios y está bien, pero aterrícenlo y para mí es súper sencillo, acá faltan agricultores que sean creativos para que más producción agroecológica, regenerativa, como quieran llamarle, esté disponible en todos los contextos infinitos que tiene Chile, desde los Aymaras, que fue súper bonito lo que mostraron, hasta acá a la Patagonia, ¿cachai? ¿No? A que sean yo consecuentes no entiendo con su todavía idea. cuál fue Y
la yo diferencia creo- que hubo de opinión. Yo lo encontré súper unificado todo lo que hablamos nosotros, lo que hablaste tú. Como Yo que creo no No, entiendo está cuál es bien. la Yo también crítica. lo encontré unificado. quiero Simplemente responder yo me llama la atención que hayas Sí, dicho que pero los podríamos campesinos no darle el tienen paso para que hable conocimientos otra mucho persona más, para agroecológicos. que hagan más preguntas, porque Bueno, no fue un ataque Sí, personal en todo disculpen, caso, Carolina, simplemente un por acá comentario, yo creo que Francisco, está súper bien todo. una opinión. Francisco, por favor, muchas gracias por la reflexión, eh, por el debate que se abrió. Sin embargo, igual tenemos más preguntas para las chicas que expusieron. Así que, Connie, creo que te las dejé por ahí Sí. escritas. Bueno, de todas maneras creo que es importante que se den estas discusiones, creo que es parte de, porque estamos en esta transición de recuperar las prácticas ancestrales y empoderarnos también, como decía Francisco, de la palabra agricultor o campesino o de la tierra de la producción. Y bueno, las preguntas que habíamos anotado, las primeras eran sobre ayuda de guía de bioinsumos y también referencias de ecofeminismo y agroecología. Ahí si las chicas a lo mejor lo pueden escribir, alguna guía o Francisco guía de bioinsumos para quien preguntaba y de referencia de ecofeminismo y agroecología. Y la otra pregunta es que salía en el chat que hace Pablo Rubio. ¿Qué tan abordable desde la ciencia y la ingeniería es el pegante espiritual que tiene que estar presente en las comunidades agroecológicas para asegurar su sana subsistencia? En una charla TED escuché que un 80% de las ecoaldeas se separan en el largo plazo. Me interesa abordar este problema y otros afines en mi tesis de ingeniería industrial. ¿Cómo desde las operaciones podemos contribuir a mejorar las relaciones dentro de las comunidades productivas y regeneradoras de suelo? Muy difícil la pregunta. ¿La entienden? ¿Cómo Son hartas preguntas juntas. contribuir a mejorar las relaciones dentro de las comunidades productivas y regeneradoras de suelo? No sé si, Sí, Francisco, no, esas preguntas las habían hecho antes para Carolina y Constanza. perdón. Sí, Sí, para la presentación que hizo, lo siento. está bien. ¿Las chicas quieren Eh, responder Carolina, o hacemos otra? Constanza. De los libros, Los libros los puedes dejar en el chat, por favor, o si quieres comentarlos un poco sobre la bibliografía, igual ya puede estamos ser, poco más tiempo. como les dije, Bandana Chiva, María Mies, para mí son como que pueden partir por ahí, porque son hartas ecofeministas, pero ellas son muy activistas aparte. Ya. Quizá Pablo Rubio podría mandarnos un mail para canalizar esa pregunta. Otra pregunta que salía que es, ¿qué implica en la práctica una reforma agraria integral? Quizás esa pregunta más concreta para desarrollar en estos últimos 5 minutos. ¿Qué implica en la práctica una reforma agraria integral? Para, Sería mejor realizar mí una personalmente, para mí personalmente, cuando estuve trabajando en la consultora, para mí era la articulación, empezar a concientizar y a hablar sobre lo que estaba pasando con el saqueo hídrico en los pequeños y medianos agricultores, también empezar a educar y acompañar a esta transición y también ocupar todos los espacios de debate, tanto en las universidades como también con los agricultores y también en INTAP, cuando uno tiene reuniones, empezar a colocar algunos temas en la mesa. Yo creo que las luchas tienen que ser en todos los espacios. Eh, y por otro lado, desde la práctica, en cuanto si uno es agricultor, campesino o cualquier índole que se le dé, creo que personalmente, que igual quiero aquí, me voy a alejar un poco de esa pregunta, porque igual quería opinar al respecto. Creo que también ser agricultor o campesino también tiene que ver un tema de clase social. Yo personalmente no puedo ser, o sea, no es que no quiera ser agricultora, yo estoy endeudada, tengo 18 millones de deuda en la universidad y para mí acceder a la tierra se me hace demasiado difícil como para ser propietaria de la tierra, a no ser que me tome un terreno. Porque, y si es que tengo una titularidad, a mí el Estado
el CAE me va a comer y no voy a poder ejercer, siempre voy a tener que estar en, como por decirlo así, siempre voy a estar en la mala. Y para mí, en estos momentos, en la zona urbana, yo creo que cada uno tiene que elegir su lucha y para mí, si estoy acá, voy a estar en el ecobarrio, en las poblaciones, interviniendo en lo que más pueda. Y aquí no tiene que ver en la desvalorización del rol, sino también tenemos que ser bien críticos, como también nosotros vamos abordando la agroecología, porque son debates, y mucho de la de tanto de la historia agraria como en el campo, pucha que hay un patriarcado tremendo, hay un ego tremendo, entonces como mujeres también tenemos que posicionarnos firmemente y debatir y pelear la idea. Eso es ¿Te así. puedo preguntar una cosa? ¿Podemos Sí, pasar a la otra pregunta o va a seguir Sí. él hablando? No sé, lo Sí, encuentro No, me falta le quiero preguntar cuánto cuesta un arriendo de una hectárea al año en la tierra, en la zona donde ella vive. Qué Francisco, terrible. yo me muevo por eh, muchos lados, entonces yo siempre estoy transitando y de aquí a que me coloqué así como aquí aunque hayan datos, No, no es que sé, yo estoy diciendo que es imposible acceder a la tierra, expositoras, pero yo soy arrendatario, yo pago 300 lucas al año por la tierra, arrendando. O Francisco, sea, Francisco, lo siento mucho, pero de verdad primero tenemos que cerrar. De verdad les agradecemos de todo corazón la discusión, por haber venido, por sus exposiciones. De los dos lados estaba súper interesante, se dio una conversación súper enriquecedora para todos, todas los que estamos aquí. Entonces, para cerrar, Yo queríamos, quería decir insisto, una cosa darle cortita de la muchas última gracias. pregunta, si se puede. Es que Ahí que igual termine, yo creo que Bárbara podría dar esas palabras que querías decir. Y bueno, yo creo que igual es importante que escuchemos lo que también quería responder Carol. sí, Es no, sobre el eso tema sí, de la era reforma. como para finalizar un poco, para cerrar, porque no sé si Y nos van estamos a cerrar como las preguntas. protocolarmente en el tiempo. Sí, en el fondo para que no la cortemos. No sabemos si se va a cortar la reunión o no, así que. Pero sí, No, Carola, sobre por favor, muchas la gracias. reforma agraria. Yo creo que tenemos muy consciente hoy en día con el tema del TPP-11 sobre la importancia de la semilla, con el tema de la sequía y el saqueo, tenemos súper consciente la importancia de que el agua no sea un bien privado, entonces yo creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que la tierra tampoco tiene que ser un bien privado y de que no todo el mundo tiene 300 lucas, por más que parezca una cantidad ínfima para poder, hay muchas personas que están pasando hambre en Chile, ya 2,9 millones de personas en Chile pasan hambre. Así que yo creo que hay que ubicarse un poco más en la realidad cuando nosotros hacemos, si usted puede hacer el trabajo, si usted puede tener acceso a la tierra, al agua, a la semilla, etcétera, bacán, pero no todas las personas pueden. Así que por eso nosotras también hablamos de reforma agraria. Aunque a lo mejor nadie nos va a escuchar, nadie nos va a pescar, vamos a quedar como las locas, pero la verdad es que sí, pues la tierra y las mujeres no somos una propiedad privada. Y eso es lo que está haciendo hoy en día el sistema. Y lo está calificando de sostenible, de ecológico. Entonces, esa es la crítica que nosotras hacemos, una crítica de raíz y sistémica, porque no vamos a hablar de cosas individuales. Si usted lo puede hacer, bacán. Si tiene acceso a la tierra, bacán que aporte. Lo aplaudo, pero no todos pueden. Y por eso es que necesitamos cosas colectivas. Y por eso hablamos de reforma agraria. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Carola, Sí, también tus gracias a las palabras. personas que dieron sus opiniones en el chat. Sabemos que este es un tema polémico, sin duda queda mucha discusión que dar y gracias a los asistentes y a los participantes por estar aquí. Ojalá que Sí, podamos seguir desarrollando esta conversación y avanzar hacia la seguridad alimentaria, que al final creo que es el propósito de fondo. muchísimas gracias por compartir sus Gracias. conocimientos. Gracias a Ahí todos. estamos hablando. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. chiquillos. Se pasaron. Chao. Sí, gracias a ustedes, sequísimas, secos todos. Voy a detenerla.